10. El poder del precio. Porque una aspirina de 50 céntimos puede hacer lo que una aspirina de un céntimo no puede. Imagínese que estuviera en 1950 y que sintiera un dolor en el pecho. Su cardiólogo bien podría haberle sugerido un procedimiento para la angina de pecho denominada ligadura de arteria mamaria interna. En esta operación, se anestesia al paciente, se le abre el pecho a la altura del esternón y se liga la arteria mamaria interna. ¡Voilà! Con ello se libera la presión de las arterias pericardiofrénicas, se mejora el flujo de sangre al miocardio y el paciente vuelve a casa feliz y contento. Se trataba, pues, de una operación aparentemente beneficiosa y, de hecho, durante los 20 años anteriores había sido muy popular. Pero cierto día de 1995, un cardiólogo del Steel, Leonard Cobb, y unos cuantos colegas empezaron a tener sus dudas. ¿Era realmente un procedimiento eficaz? ¿De verdad funcionaba? Cobb decidió tratar de comprobar la eficiencia del procedimiento de una manera bastante audaz. Les realizaría la operación solo a la mitad de sus pacientes, mientras que con la otra mitad se limitaría a simular el procedimiento. Luego, examinaría qué grupo se encontraba mejor y en qué casos había mejorado realmente la salud de los pacientes. En otras palabras, después de 25 años abriendo a los pacientes como quien abre un pescado, los cirujanos cardíacos finalmente iban a disponer de una prueba quirúrgica científicamente controlada para comprobar la eficacia real del procedimiento. Para llevar a cabo la prueba, como ya hemos señalado, el Dr. Cobb realizó el procedimiento tradicional con algunos de los pacientes y una operación placebo con otros. La cirugía real, como también hemos dicho ya, implicaba abrir al paciente y ligar la arteria mamaria interna. En el procedimiento placebo, en cambio, el cirujano se limitaba a cortar la carne del paciente con un bisturí, dejando 2 incisiones. No se hacía absolutamente nada más. Los resultados fueron asombrosos. Tanto los pacientes a los que se había constriñido la arteria mamaria como aquellos a los que no, informaron de un alivio inmediato de dolor en el pecho. En ambos grupos, el alivio duró alrededor de 3 meses, tras los cuales volvieron a quejarse del dolor en el pecho. Paralelamente, los electrocardiogramas no mostraban diferencia alguna entre los que habían sufrido la operación real y los que habían sido tratados con el placebo. En otras palabras, el procedimiento tradicional parecía proporcionar cierto alivio a corto plazo, pero el placebo hacía lo mismo. Sin embargo, ninguno de los dos procedimientos proporcionaba un alivio significativo a largo plazo. En fechas más recientes, se sometió un procedimiento médico distinto a una prueba similar, con resultados sorprendentemente parecidos. En 1993, J. B. Moseley, un cirujano ortopédico, tenía cada vez más dudas sobre el uso de la cirugía artrocoposcópica para tratar una determinada afección artrítica de la rodilla. ¿Realmente funcionaba el procedimiento? Tras seleccionar a 180 pacientes con osteoartritis del Hospital de Veteranos de Houston, el Dr. Moseley y sus colegas los dividieron en 3 grupos. Un grupo recibió el tratamiento estándar: anestesia, 3 incisiones, inserción del astroscopio, extracción del cartílago, corrección de los problemas de los tejidos blandos e inyección de 10 litros de solución salina en la rodilla. El segundo grupo fue tratado con anestesia, 3 incisiones, inserción del astroscopio y 10 litros de solución salina, pero sin extraer el cartílago. Al tratamiento del tercer grupo, el grupo placebo, se le dio externamente la misma apariencia de los otros 2 grupos, anestesia, incisiones, etc., y en el procedimiento se empleó la misma cantidad de tiempo, pero no se insertó ningún instrumento en la rodilla. En otras palabras, fue una operación simulada. Durante los 2 años posteriores a la operación, se controló a los 3 grupos, que estaban integrados por voluntarios como en cualquier otro experimento con placebos, tanto en el alivio del dolor como el tiempo que tardaban en andar un determinado trecho y en subir las escaleras. ¿Cuáles fueron los resultados? Los grupos tratados con la cirugía completa y el lavado artroscópico se mostraban encantados y decían que recomendarían la operación a su familia y amigos. Pero extrañamente, y aquí viene lo curioso, el grupo placebo también experimentó alivio del dolor y mejora al andar, en la misma medida, de hecho, que aquellos a los que se habían operado de verdad. Ante aquella asombrosa conclusión, la doctora Nelda Gray, uno de los autores del estudio de Moseley, concluía: el hecho de que la eficiencia del lavado y el descubrimiento artroscópico
en pacientes con osteoartritis de rodillas no sea mayor que el de la cirugía placebo nos lleva a cuestionar si no se habría podido dar un mejor uso a los miles de millones de dólares gastados en esos procedimientos. Si en este momento el lector supone que aquel informe desencadenó una verdadera tormenta, acierta. Cuando se publicó el estudio, el 11 de julio del 2002, como artículo de portada en la revista New York England Journal of Medicine, algunos médicos pusieron el grito en el cielo, cuestionando tanto los métodos como los resultados del estudio. Como respuesta, el Dr. Mosley afirmó que su estudio había sido cuidadosamente diseñado y realizado. Los cirujanos, que realizan rutinariamente artroscopías, se sentirán sin duda incómodos ante la perspectiva de que sea el efecto placebo, y no la habilidad quirúrgica, el resultado de la mejora del paciente tras las operaciones que realizan. Como cabría imaginar, esos cirujanos van a hacer de todo lo posible por tratar de desacreditar nuestro estudio. Independientemente de la medida en que uno crea o no en los resultados del estudio, lo que es evidente es que deberíamos mostrarnos más recelosos ante la cirugía artroscópica para esta afección en concreto, y a la vez incrementar de manera general la responsabilidad de probar la eficacia de los procedimientos médicos. En el capítulo 9 veíamos que las expectativas cambiaban el modo en que percibíamos y apreciábamos las experiencias. Al explorar el efecto placebo en este capítulo, veremos no solo que las creencias y las expectativas afectan el modo en que percibimos e interpretamos los estímulos visuales, los sabores y los fenómenos sensoriales, sino que también nuestras expectativas pueden afectarnos alterando nuestras experiencias subjetivas e, incluso, objetivas, a veces muy profundamente, y lo que es más importante, deseo probar aquí un aspecto de los placebos que todavía no se comprende del todo. Se trata del papel que desempeña el precio en este fenómeno. ¿Nos hace sentir mejor un medicamento caro que uno barato? ¿Puede de verdad hacernos sentir psíquicamente mejor que una marca más barata? ¿Qué hay de los procedimientos costosos y de los aparatos de nueva generación, como los marcapasos digitales y las endoprótesis de alta tecnología? ¿Influye su precio en la eficacia? Y de ser así, ¿significa eso que la factura sanitaria seguirá creciendo? Bueno, empecemos por el principio. Placebo es una palabra latina que significa me gustará. El término, utilizado en el siglo XIV para aludir a las plañideras que se ocultaban tras el velo y lloriqueaban por los muertos en los funerales, se empleó por primera vez en el ámbito de la medicina a finales del siglo XVIII, por parte de los médicos ingleses, para referirse a determinadas prácticas médicas marginales. Uno de los primeros ejemplos de que se tiene constancia del efecto placebo en la literatura médica data de 1794. Un médico italiano, llamado Gervi, hizo un extraño descubrimiento. Cuando frotaba una muela dolorida con las secreciones de cierto tipo de gusano, el dolor desaparecía durante un año. Gervi pasó entonces a tratar a cientos de pacientes con la secreción del gusano, llevando un meticuloso registro de sus reacciones. El 68% de sus pacientes explicaba que el dolor desaparecía durante un año también en su caso. No conocemos la historia íntegra del Dr. Gervi y sus secreciones de gusano, pero sí sabemos con bastante certeza que en realidad dichas secreciones no tenían nada que ver con la curación de los dolores de las muelas. La cuestión es que Gervi creía que sí ayudaban, y también lo creían la mayoría de sus pacientes. Obviamente, la secreción del gusano de Gervi no era el único placebo que había en el mercado. De hecho, hasta época reciente, casi todas las medicinas eran placebos. Ojo de sapo, ala de murciélago, excremento de zorro seco, mercurio, agua mineral, cocaína, corriente eléctrica. Todos estos elementos se consideraron curas apropiadas para diversas afecciones. Se dice que, cuando Lincoln yacía moribundo en la calle frente al Teatro Ford, donde acababan de dispararle, su médico le aplicó un poco de tintura de momia en las heridas. Se creía que las momias egipcias, trituradas hasta quedar reducidas a polvo, era un remedio para la epilepsia, los abscesos, los sarpullidos, las fracturas, las parálisis, las migrañas, las úlceras y muchas otras cosas. Todavía, en 1908, podía pedirse por catálogo genuina momia egipcia a la empresa farmacéutica estadounidense Merck, y es probable que el remedio continúe aún en uso en algún lugar. El polvo de momia, sin embargo, no era la más macabra de las medicinas.
Una receta del siglo XVII para un medicamento, cúralo todo, aconsejaba: cójase el cadáver reciente de un hombre pelirrojo, sin heridas y en perfecto estado, de 24 años de edad y que haya muerto no más de un día antes, preferiblemente ahorcado, descoyuntado en el potro o empalado. Déjeselo un día y una noche a la luz del sol y de la luna, y luego córteselo en jirones o en tiras gruesas. Rocíelo con un poco de polvo de mirra y aloe para evitar que quede demasiado amargo. Puede que creamos que ahora somos distintos, pero no lo somos. El conjuro de los placebos sigue actuando sobre nosotros. Durante años, por ejemplo, los cirujanos estuvieron cortando restos de tejido cicatrizal del abdomen, imaginando que este procedimiento aliviaría el dolor abdominal crónico, hasta que los investigadores simularon el procedimiento en estudios controlados y constataron que los pacientes manifestaban el mismo alivio. La incainida, la flecainida y la mexiletina fueron medicamentos genéricos ampliamente prescritos para la arritmia, pero más tarde se averiguó que provocaban paro cardíaco. Cuando los investigadores comprobaron los efectos de los 6 principales antidepresivos, observaron que el 75% de dichos efectos se duplicaban en los controles con placebos. Y lo mismo ocurrió con la cirugía cerebral para tratar la enfermedad del Parkinson. Cuando los médicos se limitaron a perforar el cráneo de varios pacientes, sin realizar el procedimiento íntegro, a fin de comprobar su eficacia, en los pacientes que fueron tratados con la falsa cirugía se obtuvo el mismo resultado que en los tratados con la operación real. Y evidentemente, la lista continúa. Se podría defender todos estos modernos procedimientos y compuestos aduciendo que fueron elaborados con las mejores intenciones. Eso es verdad. Pero lo mismo podría decirse, en gran medida, de las aplicaciones de las momias egipcias. Y en ocasiones, el polvo de momia funcionaba casi igual de bien, o, cuando menos, no peor, que cualquier otra cosa de las que se empleaban. Lo cierto es que los placebos se basan en el poder de la sugestión. Son eficaces porque la gente cree en ellos. Uno va a que le visite el médico y ya se encuentra mejor. Se toma una píldora y ya se encuentra mejor. Y si su médico resulta ser afamado especialista, o lo que le receta es alguna clase de nuevo fármaco maravilloso, se sentirá mejor todavía. Pero, ¿de qué modo influye en nosotros la sugestión? En general, hay dos mecanismos que configuran las expectativas que hacen que los placebos funcionen. Uno es la creencia, nuestra confianza o fe en el medicamento, en el procedimiento o en la persona que nos lo suministra. A veces, el mero hecho de que un médico o una enfermera nos preste atención y nos tranquilice, no solo nos hace sentir mejor, sino que además desencadena nuestros procesos de curación internos. Incluso el entusiasmo que muestra el médico por un determinado tratamiento o procedimiento puede predisponernos hacia un resultado positivo. El segundo mecanismo es el del condicionamiento. Como los famosos perros de Pavlov, que aprendieron a salivar al oír un diapasón, el cuerpo crea expectativas a partir de una serie de experiencias repetidas. Suponga que ha pedido una pizza. Cuando el repartidor toca el timbre de la puerta, sus jugos digestivos empiezan a fluir antes de que haya tenido ocasión de empezar a olerla. O suponga que está en su luna de miel, y su pareja empieza a hacerle arrumacos cuando está en el sofá. Aunque todavía siga allí sentado contemplando el fuego de la chimenea, la perspectiva de mantener relaciones sexuales libera endorfinas, preparándole para lo que vendrá a continuación y elevando su sensación de bienestar hasta la misma estratosfera. En el caso del dolor, la expectativa de este puede liberar hormonas y neurotransmisores, como endorfinas u opiáceos, que no solo bloquean la angustia, sino que producen brotes de euforia. Las endorfinas activan los mismos receptores que la cocaína. En mi caso, por ejemplo, recuerdo vívidamente yacer en el pabellón de quemados, presa de terribles dolores. En cuanto vi acercarse a la enfermera con una jeringa llena casi hasta arriba de analgésico, sentí un alivio inmediato. Mi cerebro empezaba a segregar opioides que mitigaban el dolor antes de que la aguja penetrara en mi piel. Así pues, no sabemos si la confianza da asco, pero lo que desde luego sí hace es engendrar expectativas favorables. Ciertas marcas, ciertos envases y el hecho de que nuestro cuidador nos tranquilice son cosas que pueden hacernos sentir mejor. Pero, ¿y el precio? ¿Es posible que el precio de un medicamento influya también en nuestra respuesta a él, basándonos solo en el precio? Es fácil imaginar que un sofá de 4.000 € será más cómodo que uno de 400, que unos tejanos de marca estarán mejor cosidos y serán más cómodos que unos de mercadillo,
que una lijadora eléctrica de primera calidad funcionará mejor que una de tercera, y que el pato asado del restaurante chino Gran Muralla, que cuesta 19,95, será sustancialmente mejor que el de la pequeña muralla, que cuesta 10,95. Pero, ¿es posible que esa diferencia de calidad implícita influya en la experiencia real? ¿Y es posible que dichas influencias se apliquen también a nuestras experiencias objetivas como nuestras reacciones a los fármacos? Por ejemplo, ¿será un analgésico barato menos eficaz que uno más caro? ¿Será peor nuestro resfriado invernal si nos tomamos un medicamento para el resfriado que está de oferta que si nos tomamos otro que sale más caro? ¿Responderá peor nuestro asma a un fármaco genérico que a otro de última marca que ha salido al mercado? En otras palabras, ¿son los medicamentos como la comida china, los sofás, los tejanos y las herramientas? ¿Podemos suponer que un precio más alto implica una mayor calidad? ¿Y se traducen realmente nuestras expectativas en la eficacia objetiva del producto? Es esta una cuestión de particular importancia. El hecho es que podemos pasar perfectamente la comida china más barata y los tejanos que nos salen tan caros. Con algo de autocontrol, normalmente podemos mantenernos alejados de las marcas más caras. Pero, ¿también volvemos a buscar gangas cuando se trata de nuestra salud? Dejando de lado por el momento el resfriado común, ¿hay muchos de nosotros dispuestos a escatimar cuando está en juego nuestra vida? No. Queremos lo mejor, para nosotros, para nuestros hijos y nuestros seres queridos en general. Y si queremos lo mejor para nosotros, ¿nos hará sentir mejor un medicamento caro que uno barato? ¿Realmente el coste va a suponer una diferencia en cómo nos encontremos? Eso fue precisamente lo que, en una serie de experimentos realizados hace unos años, Rebecca Weber, estudiante de posgrado del MIT, Baba Sheep, profesora de Stanford, Sid Carmon y yo decidimos averiguar. Imagínese que toma parte en un experimento para probar la eficiencia de un nuevo analgésico llamado Belladonna. Nuestro experimento real contó con la participación de unos 100 bostonianos adultos, pero por ahora dejemos que sea el lector quien ocupe su lugar. Llega usted al laboratorio de medios de comunicación del MIT por la mañana. Taya Leary, una joven ataviada con un elegante traje chaqueta, en marcado contraste con el atuendo habitual de los estudiantes y profesores de la institución. Le saluda afectuosamente con un ligero acento ruso. Un carné identifica a Taya como un representante de la empresa farmacéutica Bell. Le invita a dedicar unos momentos a leer un folleto sobre la belladona. Al mirar a su alrededor, usted advierte que toda la sala parece un consultorio médico. Revistas obsoletas dispersas aquí y allá, más folletos sobre la belladona encima de la mesa, y, al lado, un bote para lápices con el bello logotipo del medicamento grabado. La belladona es un nuevo y eficaz medicamento de la familia de los opioides. Se lee en el folleto. Diversos estudios clínicos revelan que más del 92% de los pacientes tratados con belladona en estudios doble ciego controlados mostraron un significativo alivio del dolor al cabo de solo 10 minutos. Y dicho alivio del dolor se prolongó a lo largo de 8 horas. ¿Y cuánto le costará todo eso? Según le informa el folleto, 2,50 € por dosis, o 2,50 dólares en el caso de nuestro experimento real. Una vez que ha terminado usted de leer el folleto, Taya llama a Rebecca Weber y se va de la sala. Rebecca, ataviada con una bata blanca propia de los técnicos de laboratorio y con un estetoscopio colgado del cuello, le formula una serie de preguntas sobre su salud y el historial médico de su familia. Le ausculta el corazón y le toma la tensión. Luego le conecta a una máquina de aspecto complicado. Unos electrodos que salen de la máquina, previamente impregnados con un gel de color verde, rodean sus muñecas. Se trata de un generador de descargas eléctricas, le explica, y es así como vamos a medir su percepción y su tolerancia al dolor. Con la mano en el interruptor, Rebecca envía una serie de descargas eléctricas a través de los cables hasta los electrodos. Las descargas iniciales apenas suponen una ligera molestia, pero luego se hacen dolorosas, luego más dolorosas, y finalmente tan dolorosas que sus ojos se salen de las órbitas y su corazón se dispara. Ella registra sus reacciones. Después procede a enviar una nueva serie de descargas eléctricas, pero esta vez la intensidad de dichas descargas fluctúa de manera aleatoria. Algunas resultan muy dolorosas y otras meramente molestas. Después de cada una de ellas, se le pide que consigne, utilizando el ordenador que tiene delante, la cantidad de dolor que siente. Por medio del ratón, ha de clicar en una escala que va desde nada dolorosa hasta extremadamente doloroso, lo que se denomina una analógica visual del dolor. Cuando termina esta parte de la tortura, alza la vista. De pie ante usted está Rebecca, con una cápsula de belladona en una mano y un vaso de agua en la otra. El medicamento tardará unos 15 minutos en alcanzar su máximo efecto,
le dice. Usted se lo traga y luego pasa a sentarse en una silla en un rincón, donde se dedica a hojear las revistas obsoletas hasta que la pastilla haga efecto. 15 minutos después, Rebeca, tras impregnar los electrodos con el mismo gel verde de antes, le pregunta alegremente, ¿listo para el siguiente paso? Usted responde nerviosamente, todo lo listo que se puede estar. Le conectan de nuevo a la máquina y empiezan las descargas. Como antes, tras cada descarga, usted ha de consignar la intensidad del dolor en el ordenador. Pero esta vez es distinto. Debe de ser cosa de la veladona. Pero el caso es que el dolor no resulta ni de lejos tan fuerte. Finalmente, sale de allí con una excelente opinión de la veladona. De hecho, confía en poder verla muy pronto en la farmacia de su barrio. Eso fue lo que realmente les ocurrió a la mayoría de nuestros participantes. Casi todos ellos indicaron que habían sentido mucho menos dolor cuando habían experimentado las descargas eléctricas bajo los efectos de la veladona. Un hecho muy interesante, sobre todo si se considera que tal veladona no era sino una cápsula de vitamina C. A partir de este experimento, pudimos ver que nuestra cápsula ciertamente ejercía un efecto placebo, pero supongamos que ponemos la veladona a un precio distinto. Imaginemos que rebajamos el precio de cada cápsula de veladona de $2,50 a solo 10 centavos. ¿Reaccionarían de un modo distinto nuestros participantes? En nuestra siguiente prueba, modificamos el folleto, borramos el precio original, $2,50 por cápsula, y poniendo en su lugar el nuevo precio rebajado de 10 centavos. ¿Cambiaría eso la reacción de nuestros participantes? Pues sí, lo hizo. Al precio de $2,50 la cápsula, casi todos los participantes experimentaron un alivio del dolor después de tomársela, pero cuando el precio se bajó a 10 centavos, ello solo les ocurrió a la mitad. Resultó, además, que esta relación entre el precio y el efecto placebo no fue la misma para todos los participantes, y que el efecto fue especialmente pronunciado en el caso de las personas que tenían mayor experiencia con un dolor reciente. En otras palabras, en las personas que habían experimentado recientemente más dolor y, por lo tanto, dependían más del uso de medicamentos analgésicos, la reacción resultó ser más pronunciada, es decir, obtuvieron un menor beneficio cuando se rebajó el precio. Así, aprendimos que, en lo que se refiere a las medicinas, uno obtiene lo que paga. El precio puede modificar la experiencia. Casualmente, obtuvimos también resultados que corroboraban esto mismo en otra prueba. Un estudio que realizamos durante un invierno tremendamente frío en la Universidad de Loa. En este caso pedimos a un grupo de estudiantes que consignaran por escrito si utilizaban medicamentos caros o rebajados para combatir sus resfriados invernales, y qué resultados les daban en cada caso. Al final del semestre, 13 participantes declararon que habían pagado precios normales, y otros 16 que habían comprado medicamentos rebajados. ¿Qué grupo se encontraba mejor? Creo que a estas alturas el lector ya se imaginará la respuesta. Los 13 que habían comprado medicamentos a un precio normal informaron unos resultados médicos significativamente mejores que los 16 que habían comprado medicamentos rebajados. De modo que también, en el caso de los medicamentos para el resfriado que se venden sin receta, lo que uno paga determina a menudo lo que uno obtiene. A partir, pues, de nuestros experimentos con productos farmacéuticos, pudimos ver cómo los precios influyen en el efecto placebo. Pero, ¿afectan a los precios del mismo modo a los productos de consumo cotidiano? Para comprobarlo, encontramos el producto perfecto en una bebida energética comercializada por PepsiCo, denominada Sobe Adrenaline Rush, la cual promete elevar tu tono y dotarte de una funcionalidad superior. En nuestro primer experimento, nos situamos en la puerta del gimnasio de la universidad ofreciendo la bebida. El primer grupo de estudiantes pagó el precio normal por ella. Hubo luego un segundo grupo al que también se le vendió la bebida, pero en su caso se marcó un precio de aproximadamente la mitad de un precio normal. Una vez que los estudiantes hubieran realizado sus ejercicios, les preguntamos si se sentían más o menos fatigados en comparación como se sentían normalmente después de realizarlos. Los dos grupos de estudiantes que tomaron SOBE indicaron que se sentían algo menos fatigados de lo habitual. Ello resultaba bastante plausible, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte dosis de cafeína que lleva cada botella de esta bebida. Pero lo que a nosotros nos interesaba era el efecto del precio, no el de la cafeína. ¿Era posible que la SOBE de precio normal redujera más la fatiga que la SOBE a mitad de precio? Como el lector habrá imaginado ya a partir del experimento de la veladona, eso era en efecto lo que sucedía. Los estudiantes que habían tomado la bebida de precio más alto manifestaban sentir menos fatiga que los que habían tomado la bebida a mitad de precio.
El experimento era interesante, pero ¿bastaban las impresiones de los participantes sobre su propio estado? Es decir, en informes subjetivos, ¿cómo podíamos probar la SOBE en una forma más directa y objetiva? Lo cierto es que encontramos un modo. La propaganda proclama que SOBE proporciona energía para tu mente, de modo que decidimos poner a prueba esa afirmación empleando una serie de palabras con las letras desordenadas. El funcionamiento sería el siguiente. La mitad de los estudiantes comprarían su SOBE al precio normal y la otra mitad lo harían a un precio rebajado. Bueno, a decir verdad, el precio de las bebidas lo cargaríamos a la cuenta de los estudiantes, de modo que en realidad fueron sus padres quienes pagaron la factura. Tras consumir la bebida, se pediría a los estudiantes que permanecieran durante 10 minutos viendo una película. Para dejar, les dijimos, que la bebida hiciera efecto. Luego le daríamos a cada uno de ellos una lista de 15 palabras con las letras desordenadas y un plazo de 30 minutos para reordenar tantas como pudieran formando las palabras reales. Si, por ejemplo, veían escrito tupilo, los participantes habían de poner al lado pulpito. Habíamos establecido previamente un punto de referencia al realizar la misma prueba con un grupo de estudiantes que no habían bebido SOBE. Este grupo resolvió correctamente una media de 9 de las 15 palabras. Pero, ¿qué ocurrió cuando repetimos la prueba con los estudiantes que habían bebido SOBE? Los que habían comprado la bebida al precio normal también resolvieron una media de unas 9 palabras, lo que no representaba diferencia alguna con el resultado de los que no la habían tomado en absoluto. Pero lo más interesante fueron las respuestas del grupo que había comprado la bebida a mitad de precio. Este resolvió correctamente una media de 6,5 palabras. ¿Qué podemos deducir de ello? Que, en efecto, el precio marca una diferencia. Y en este caso, la diferencia fue un salto de alrededor de un 28% en el rendimiento a la hora de reordenar palabras con las letras desordenadas. Así pues, SOBE no hacía más inteligente a nadie. ¿Significaba eso que el producto era un fiasco? Al menos en lo que se refería a reordenar palabras. Para responder esta pregunta, ideamos otra prueba. Se imprimió el siguiente mensaje en la cubierta del folleto que contenía la prueba de las palabras desordenadas. Se ha demostrado que las bebidas como SOBE mejoran la actividad mental, con el resultado de mejora de rendimiento en tareas como la resolución de juego de palabras. Añadimos asimismo un poco de información ficticia, afirmando que en el sitio web de SOBE se citaban más de 50 estudios científicos que refrendaban tales afirmaciones. ¿Qué fue lo ocurrido? El grupo que había comprado la bebida al precio normal siguió obteniendo mejores resultados que los que habían pagado solo la mitad por ella, pero también el mensaje impreso en el folleto ejerció cierta influencia. Tanto el grupo de la mitad del precio como el grupo del precio normal, tras haber absorbido la información y haber sido predispuestos a obtener un mayor éxito, obtuvieron mejores resultados que los grupos cuyo folleto no llevaba mensaje alguno impreso en la cubierta. Esta vez, pues, SOBE se hizo a la gente más inteligente. Cuando hicimos propaganda de la bebida, afirmando que había 50 estudios científicos que revelaban que SOBE mejoraba la actividad mental, los que la compraron a un precio rebajado resolvieron una media de 0,6 palabras más, mientras que los que leyeron el mensaje de propaganda y la compraron al precio normal resolvieron una media de 3,3 palabras más. Dicho de otro modo, el mensaje en la botella, o mejor dicho, en la cubierta del folleto, junto con el precio, probablemente resultaban más potentes que la propia bebida en su interior. ¿Estamos condenados, pues, a obtener un menor beneficio cada vez que se nos hace un descuento? Si dependemos solo de nuestros instintos irracionales, en efecto, lo estaremos. Si vemos un artículo a mitad de precio, supondremos instintivamente que su calidad es menor que la del artículo al precio normal, y entonces haremos que de hecho lo sea. ¿Y cuál es el remedio? Si nos paramos a considerar racionalmente el producto en relación a su precio, podremos liberarnos de esta tendencia subconsciente a rebajar automáticamente la calidad junto con el precio de este. Nosotros comprobamos todo esto en una serie de experimentos, y nos encontramos que con los consumidores que se paraban a reflexionar sobre la relación entre precio y calidad, resultaban bastante menos probable que presupusieran que la bebida a mitad de precio era menos eficaz. Y, en consecuencia, su rendimiento con las palabras desordenadas no era tan malo como cuando sí asumían tal supuesto. Todos estos resultados no sugieren una forma de superar la relación entre el precio y el efecto placebo, sino que sugiere asimismo que el efecto de los descuentos y rebajas constituye en gran medida una reacción inconsciente ante los precios inferiores.
Hemos visto, pues, cómo el precio potencia la eficacia de los placebos, los analgésicos y las bebidas energéticas. Pero aquí otra cuestión. Si los placebos pueden hacernos sentir mejor, ¿deberíamos limitarnos a disfrutar tranquilamente de ellos? ¿O bien resulta que son claramente malos? Falsificaciones que deberían desecharse en todo caso, nos hagan sentir mejor o no. Antes de responder a esta pregunta, permítame que complique un poco más las cosas. Suponga que encuentre usted una sustancia placebo o un procedimiento placebo que no solo le hace sentir mejor, sino que de verdad le mejora físicamente. ¿La usaría de todos modos? ¿Y si fuera médico, prescribiría medicamentos que solo fueran placebos? Permítame que le explique una historia que puede ayudar a aclarar lo que estoy sugiriendo. En el año 800 de nuestra era, el Papa León III coronó a Carlomagno emperador de los romanos, estableciendo con ello un vínculo directo entre la Iglesia y el Estado. A partir de entonces, los emperadores del Sacro Imperio Romano y después los reyes de Europa se vieron imbuidos de una aura divina, que entre otras cosas llevaba aparejado el denominado toque real, la práctica de la imposición de las manos para sanar a la gente. A lo largo de toda la Edad Media, y como registran las crónicas de un historiador tras otro, los grandes reyes solían pasar regularmente entre la muchedumbre dispensando el toque real. Así, por ejemplo, se dice que Carlos II de Inglaterra, 1630-1685, tocó a unas 100.000 personas durante su reinado, y las crónicas hablan incluso de algunos colonos norteamericanos que viajaron del Nuevo al Viejo Mundo solo para poder cruzarse en el camino con el rey Carlos y sanar sus dolencias. ¿Funcionaba de verdad el toque real? Es evidente que, si nadie hubiera mejorado jamás tras recibir el regio toque, la práctica habría ido desapareciendo. En cambio, a lo largo de toda la historia, se afirma que el toque real curó a miles de personas. Por ejemplo, se creía que el toque real disipaba la escrófula, una enfermedad que desfiguraba a la gente y provocaba aislamiento social, dado que a menudo se confundía con la lepra. Shakespeare escribía en Macbeth, acto cuarto, escena 3, pero cura a la gente de extrañas calamidades, hinchados y ulcerosos, que dan compasión a los ojos, con santas oraciones, y se dice que dejará a sus sucesores en la realeza esta bendición curativa. El toque real se mantuvo hasta la década de 1820, época en la que se dejó de considerar que los monarcas lo eran por gracia de Dios, y en la que, como cabría imaginar, los nuevos y revolucionarios avances en las pomadas a base de polvo de momia egipcia hicieron el toque real obsoleto. Cuando la gente piensa en un placebo como el toque real, normalmente lo desecha tildándolo de simple psicología. Pero lo cierto es que el poder de un placebo no tiene nada de simple, y en realidad refleja el asombroso modo en que nuestra mente controla nuestro cuerpo. No está muy claro el modo en que la mente obtiene esos sorprendentes resultados. Sin duda, una parte del efecto tiene que ver con la reducción del nivel del estrés, el cambio de las secreciones hormonales, el cambio del sistema inmunológico, etc. Cuanto más conocemos el vínculo existente entre el cerebro y el cuerpo, más cosas de antaño que parecían perfectamente claras se vuelven difusas. Y en ningún otro caso resulta esto tan evidente como en el de los placebos. En realidad, los médicos suministran placebos constantemente. Así, por ejemplo, un estudio realizado en el 2003 reveló que, en más de la tercera parte de los casos de los participantes que recibieron antibióticos para el dolor de garganta, posteriormente se descubrió que padecían infecciones virales, para las que los antibióticos no tienen absolutamente ningún efecto curativo, y posiblemente incluso resultados perjudiciales, en cuanto que puede aumentar el número de infecciones bacterianas resistentes a los fármacos que nos amenazan a todos. Pero, ¿cree el lector que por eso los médicos van a dejar de darnos antibióticos cuando suframos resfriados virales? Aunque sepa que es un resfriado viral en lugar de bacteriano. Y de hecho, muchos resfriados lo son. Parecen creer que el paciente desea alguna clase de alivio. Y, desde luego, lo más normal es que los pacientes esperen salir de la consulta con alguna receta en mano. ¿Es correcto que el médico satisfaga esta necesidad psíquica? El hecho de que los médicos suministren constantemente placebos no significa que deseen hacerlo, y sospecho que esta práctica tiende a hacerles sentir algo incómodos. Se les ha formado para verse a sí mismos como hombres y mujeres de ciencia, personas que deben buscar sus respuestas en las mejores tecnologías de la medicina moderna. Les gusta pensar en sí mismos como auténticos sanadores, y no como practicantes de alguna clase de vudú, de modo que puede resultar extremadamente difícil para ellos admitir, incluso para sí mismos,
que su trabajo puede incluir la posibilidad de fomentar la salud a través del efecto placebo. Pero supongamos que un médico admite, ni que sea regañadientes, que un tratamiento que él sabe que es un placebo ayuda a algunos pacientes. ¿Debería prescribirlo con entusiasmo? No olvidemos que, al fin y al cabo, el entusiasmo que manifiesta el médico con respecto a un tratamiento puede desempeñar un papel real en su eficacia. He aquí otra cuestión, relacionada esta vez con la salud pública. En el caso concreto de Estados Unidos, por ejemplo, dicho país gasta actualmente en atención sanitaria un porcentaje mayor de su PIB per cápita que ninguna otra nación occidental. ¿Cómo abordar, entonces, el hecho de que las medicinas caras, la aspirina de 50 céntimos, puede hacer que la gente se sienta mejor que las baratas, la aspirina de 1 céntimo? Hay que consentir la irracionalidad de la gente, permitiendo que con ello aumenten los costes de la atención sanitaria, o bien se debe insistir en que la gente consuma los medicamentos y procedimientos médicos genéricos más baratos del mercado, prescindiendo de la superior eficacia de los fármacos de mayor precio. ¿Cómo se debe estructurar el coste y la confinación de los tratamientos para obtener el máximo beneficio de las medicaciones? ¿Y cómo puede proporcionar medicamentos rebajados a la población necesitada sin que ello implique darles un tratamiento que resulte menos efectivo? Todas esas preguntas son tan fundamentales como complejas a la hora de estructurar el sistema de atención sanitaria de un país. Pero los placebos también plantean dilemas a los profesionales del marketing. Su profesión les exige crear un valor percibido, hacer propaganda de un producto más allá de lo que puede demostrarse objetivamente. Puede representar, en función del nivel de dicha propaganda, desde una ligera exageración de la verdad hasta una patente mentira. Sin embargo, hemos visto que la percepción del valor, ya sea de la medicina, de los refrescos, los cosméticos o los coches, puede convertirse en valor real. Si la gente realmente obtiene mayor satisfacción de un producto, ¿acaso el responsable del marketing ha hecho algo peor que vender la imagen del producto junto con el producto en sí? Cuanto más empieza a pensar uno en los placebos y en el difuso límite entre creencia y realidad, más difícil de responder se hacen todas estas preguntas. Como científico, valoro especialmente los experimentos que ponen a prueba nuestras creencias y la eficacia de los diferentes tratamientos. Al mismo tiempo, me resulta también evidente que los experimentos, especialmente los relacionados con placebos médicos, plantean numerosas cuestiones éticas de importancia. De hecho, el experimento sobre la ligadura de la arteria mamaria que he mencionado al principio de este capítulo planteó un problema ético, ya que hubo un clamor generalizado contra la realización de simulacros de operaciones en pacientes. La idea de sacrificar el bienestar y, quizás, incluso la vida de algunas personas a fin de averiguar si un determinado procedimiento debería emplearse con otras en algún momento del futuro resulta ciertamente difícil de digerir. Imaginarse a un niño recibiendo un tratamiento placebo contra el cáncer, solo para que al cabo de unos años otras personas quizás puedan disponer de un tratamiento mejor, resulta una disyuntiva tan extraña como difícil. Al mismo tiempo, las disyuntivas a las que nos enfrentamos si no realizamos experimentos con placebos tampoco resultan fáciles de aceptar y, como hemos visto, pueden derivar de cientos de miles de personas sometidas a operaciones tan inútiles como arriesgadas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muy pocos procedimientos quirúrgicos comprobados científicamente. Por esa razón, hay muchas operaciones de las que en realidad no sabemos si la operación proporciona una curación, o si, como muchas de sus predecesoras, son eficaces simplemente debido a su efecto placebo. Así, podría ser que nos viéramos frecuentemente sometidos a procedimientos y operaciones que, de estudiarse más minuciosamente, se dejarían de lado. Permítame que le cuente mi propia historia con relación a un procedimiento médico que, en mi caso, venía precedido de las más altas expectativas, pero que en realidad no representó para mí más que una dolorosa experiencia. Llevaba 2 largos meses en el hospital cuando mi terapeuta ocupacional vino a verme con una fascinante noticia. Resultaba que existía una indumentaria tecnología para las personas en mi situación, denominada traje Jobs. Era de un material parecido a la piel, y ejercía cierta presión sobre la poca piel que me quedaba, haciendo que ésta sanara mejor. Me contó que se elaboraba en una fábrica de Irlanda, y también en Estados Unidos. Yo podía tener uno de aquellos trajes, hecho exactamente a mi medida. Me explicó que el atuendo se componía de pantalones, camisa, guantes y una máscara para el rostro, y que, dado que estaría confeccionado a mi medida, ejercería presión sobre mi piel constantemente, y que, cuando yo me moviera, el traje Jobs masajearía ligeramente mi piel,
haciendo que disminuyera el enrojecimiento y la inflamación de las cicatrices. Qué emocionado estaba. Shula, la fisioterapeuta, me habló tan bien de lo maravilloso que era el traje Jobs. Me dijo que se fabricaba en distintos colores, y yo me imaginé de inmediato, cubierto de la cabeza a los pies, de un ajustado traje azul, como Spider-Man. Pero Shula no tardó en advertirme que los colores eran solo marrón para las personas de raza blanca y negro para las de raza negra. Me explicó que, cuando alguien ataviado con la máscara Jobs entraba en un banco, la gente solía llamar a la policía, ya que se creía que entraba un ladrón. Así que, cuando uno recibía la máscara de la fábrica, venía acompañada de un letrero explicando la situación, que había que llevar en el pecho. Lejos de disuadirme, toda aquella nueva información hacía que el traje me pareciera aún mejor. Incluso me hizo sonreír, pensando en que sería estupendo poder ir a la calle siendo de hecho invisible. Nadie podría ver ninguna parte de mí excepto la boca y los ojos. Nadie podría ver tampoco mis cicatrices. Imaginando aquel sedoso recubrimiento, me sentía capaz de soportar cualquier dolor hasta que llegara mi traje Jobs. Pasaron las semanas, y entonces, un día, llegó. La primera vez, Shula vino a ayudarme. Comenzamos por los pantalones. Los abrió en todo su marrón esplendor, y luego empezó a ponérmelo por las piernas. La sensación que me produjo no fue precisamente la del sedoso tacto de algo que masajara suavemente mis cicatrices. El material parecía más bien como una lona que las desgarrara, pero no me desanimé en lo absoluto. Quería experimentar la sensación de verme completamente inmerso en el traje. Después de unos minutos, se hizo evidente que yo había ganado algo de peso desde que me habían tomado las medidas para el traje. Solían suministrarme 7000 calorías y 30 huevos al día para ayudar a mi cuerpo a curarse. El traje Jobs ya no era de mi talla, pero el caso era que llevaba mucho tiempo esperándolo, de modo que al final, después de un poco de esfuerzo y un montón de paciencia por parte de todos, acabé completamente vestido. La camisa, de manga larga, ejercía una gran presión en mi pecho, hombros y brazos. La máscara me apretaba constantemente. Los largos pantalones empezaban en los dedos de los pies y se prolongaban hasta el ombligo. Y luego estaban los guantes. Las únicas partes visibles de mi cuerpo eran las puntas de los dedos de los pies, los ojos, las orejas y la boca. Todo lo demás quedaba recubierto por el traje Jobs. La presión parecía aumentar cada momento. El calor era intenso. Mis cicatrices recibían un escaso suministro de sangre, y el calor hacía que éstas se precipitaran hacia ellas, provocando que enrojecieran y escocieran mucho más. Incluso el letrero, advirtiendo a la gente de que yo no era un ladrón, era un fiasco. Estaba escrito en inglés, no en hebreo, de modo que apenas tenía utilidad. Mi adorado sueño había fallado. Logré quitarme el traje, no sin esfuerzo. Luego volvieron a tomarme las medidas, que se enviaron a Irlanda para que yo pudiera recibir un traje Jobs de mi talla. El siguiente traje se ajustaba un poco más a mis medidas, pero, por lo demás, no resultaba ser mucho mejor. Aún así, soporté el tratamiento durante meses. Meses de escorzores, de dolores, de dificultades para llevarlo y desgarrarme mi delicada nueva piel que cada vez que trataba de ponérmelo, y hay que tener en cuenta que, cuando esa nueva piel se desgarra, tarda mucho en curarse. Al final descubrí que el traje no ofrecía ningún beneficio real, al menos no para mí. Las partes de mi cuerpo que quedaban más recubiertas no parecían, ni yo las sentía, distinto de las partes que no lo quedaban tanto, y el sufrimiento que llevaba aparejado el hecho de llevar el traje resultó ser lo único que éste me proporcionó. Como puede ver, aunque resultaría moralmente cuestionable hacer que los pacientes de la sección de quemados de un hospital tomara parte del experimento diseñado para probar la eficacia de un traje, utilizando para ellos distintos tipos de tejido, diferentes niveles de presión, etc., y aún más difícil pedir a alguien que participara en un experimento con placebos, también resulta moralmente difícil infligir tratamientos dolorosos a numerosos pacientes y durante muchos años sin tener una razón auténticamente buena para hacerlo. Si esa clase de traje sintético se hubiera probado comparándolo con otros métodos, y comparándolo también con un traje placebo, puede que este planteamiento hubiera eliminado parte de mi aflicción cotidiana, y también podría haber estimulado la investigación de nuevos tratamientos, de tratamientos que realmente funcionaran. Mi sufrimiento inútil y el sufrimiento de otros pacientes como yo es el coste real de no haber realizado tales experimentos. Deberíamos, pues, probar todo nuevo procedimiento, realizando además experimentos con placebos. Los dilemas morales que conllevan los experimentos médicos, y específicamente los experimentos con placebos, son bien reales.
Hay que sopesar en cada caso los potenciales beneficios de tales experimentos en relación a su coste y, como consecuencia de ello, no podemos y no debemos realizar siempre experimentos con placebos por norma, pero mi impresión es que tampoco estamos haciendo, ni de lejos, todos los que sí deberíamos de hacer.